Buenos días, escuchadores, compañeros. Yo les voy a hablar a continuación sobre los traumatismos de la columna vertebral y los traumatismos craneoencefálicos. Ya. Los traumatismos de la columna vertebral pueden producir lesiones que afecten a la médula espinal y a las vértebras, ¿no? Generalmente los traumatismos de la columna vertebral vienen dados por lesiones en la médula espinal, en las cuales las causas más comunes de dichas lesiones son accidentes automovilísticos con un 48% y caídas con un 16%. El resto de lesiones de la médula espinal se atribuyen a agresiones en un 12% aproximadamente, deportes con un 10% y accidentes laborales. Más del 80% de los pacientes son varones. En los adultos mayores las caídas son las causas más frecuentes o más comunes. Los huesos osteoporóticos y la enfermedad degenerativa de las articulaciones pueden aumentar el riesgo de la lesión medular a velocidades de impacto diferentes. Las lesiones de la columna, en cambio, se producen cuando una fuerza física directa causa diferentes daños en las vértebras. Los ligamentos o discos de la columna vertebral, lo que determina los hematomas, aplastamientos, los desgarros del tejido medular y cuando la médula espinal es penetrada por un proyectil o un arma blanca. En cuanto a las lesiones vertebrales, en estas pueden estar las fracturas que pueden comprometer el cuerpo vertebral, la lámina y los pedículos, también la apófisis espinosa, las articulares y las transversas. Las luxaciones que afectan típicamente a las carillas articulares y las subluxaciones que pueden involucrar una rotura de ligamento sin lesión ósea. En el cuello, las fracturas de los elementos posttensores y las luxaciones pueden causar un síndrome que se asemeja a en las arterias vertebrales y determinan un síndrome similar a un ataque cerebrovascular del tallo encefálico. Existen lesiones vertebrales inestables y estables. En las inestables son aquellas en las que la integridad ósea y los ligamentos quedan lo bastante afectadas, permitiendo un movimiento libre, ¿no? Lo que aumenta el riesgo de la comprensión de la médula espinal o su irrigación. Produce dolor y un potencial empeoramiento marcado de la función neurológica. Tales desplazamientos vertebrales pueden producirse incluso con un cambio en la posición del paciente, transporte en la ambulancia o durante una evaluación inicial. Y las fracturas vertebrales, las estables, pueden resistir dichos movimientos. En cuanto a las lesiones medulares, tenemos varias, como tenemos el síndrome de Brown-Séquard, el cual se produce por una hemisección unilateral medular. Los enfermos que tienen dicho síndrome desarrollan una parálisis espástica homolateral con pérdida del sentido de la posición por debajo de la lesión y pérdida contralateral del sentido del dolor y la temperatura. También tenemos el síndrome medular anterior, el cual se debe a una lesión directa en la médula espinal anterior o a la arteria espinal anterior. Los pacientes pierden su sensación del dolor y la capacidad motora bilateral en la parte inferior de la lesión. Y también tenemos, por último, el síndrome medular central. Dicho síndrome suele afectar a pacientes con una estenosis del canal cervical tras una lesión por hiperextensión. La función motora de los brazos se altera más que la de las piernas, ¿no? Y si se afectan las columnas posteriores, se pierde la sensación postural, la vibración y el tacto superficial. Respecto a los primeros auxilios que se pueden tomar frente a estos traumatismos de la columna vertebral, tenemos que si se sospecha que alguien tiene una lesión en la columna vertebral, en primer lugar no se mueve a la persona afectada, ya que se podría producir una parálisis permanente y otras complicaciones graves, por lo que cuando se supone esto, existe una evidencia de un tratamiento o traumatismo craneal con un cambio continuo en el nivel de conciencia de las personas. También cuando la persona se queja de dolor intenso en el cuello o la espalda.
cuando una lesión ha ejercido una fuerza considerable en la espalda o en la cabeza. Y también cuando el cuello o el cuerpo están torcidos o posicionados de manera extraña. Ante esto, se debe en primer lugar buscar ayuda, ya sea llamando al 911 o un servicio de emergencia médica, mantener a la persona inmóvil como mencionaba en un principio, colocando toallas pesadas o sábanas enrolladas a ambos lados del cuello o sostén en la cabeza y el cuello para evitar el movimiento. También evitar mover la cabeza o el cuello, ya que se proporciona primeros auxilios en la mayor medida posible sin mover la cabeza o el cuello de la persona. Si la persona no muestra signos de circulación, se comienza la reanimación cardiopulmonar, o llamada también RCP, pero no se debe inclinar la cabeza hacia atrás para abrir las vías respiratorias. Usar los dedos para agarrar suavemente la mandíbula y levantarla hacia adelante. Y si la persona no tiene pulso, hay que comenzar las compresiones torácicas correspondientes. Posteriormente, también no se debe quitar el casco. Si la persona está usando un casco, no se lo debe quitar. Si se necesita acceder a las vías respiratorias, se debe quitar la máscara protectora de un casco de fútbol americano, ¿no? Como que fuera un casco de fútbol americano. Ya. Y otra medida de primeros auxilios ante estos traumatismos es no des la vuelta a una persona sin ayuda, ya que si se tiene que voltear a una persona, ya sea porque esté vomitando, asfixiándose con sangre o porque se tiene que asegurar de que un respire, se necesita menos de otra persona que nos ayude. Uno debe ubicarse en la cabeza y el otro a lo largo del costado de la persona lesionada y juntos trabajar para mantener la cabeza, el cuello y la espalda de la persona alineados mientras se le coloca de costado. Respecto a los traumatismos craneoencefálicos, es cualquier tipo de traumatismo en el cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. La lesión puede ser solo un pequeño abultamiento en el cráneo o una lesión cerebral grave. El traumatismo craneal puede ser cerrado o abierto, o también conocido como penetrante. Un traumatismo craneal cerrado significa que usted recibió un impacto fuerte en la cabeza al golpear con un objeto, pero el objeto no rompió el cráneo. Un traumatismo craneal abierto o penetrante significa que usted fue golpeado con un objeto que rompió el cráneo e ingresó al cerebro. Esto es muy probable que suceda cuando uno se desplaza a alta velocidad, como al salir disparado a través de parabrisas durante un accidente automovilístico, como podríamos mencionar un ejemplo, o también por un disparo a la cabeza. Los traumatismos craneales incluyen la conmoción cerebral, que es el tipo de lesión cerebral traumática más común, en la cual se sacude el cerebro. También las heridas en el cuero cabelludo y las fracturas del cráneo. Las lesiones en la cabeza pueden causar sangrado en el tejido cerebral o también en las capas que rodean el cerebro, en el cual se puede producir una hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural o un hematoma extradural también. Referente a las causas de este tipo de traumatismos, las más comunes tenemos los accidentes laborales en el hogar, al aire libre o al practicar deportes, las caídas, la agresión física y los accidentes de tránsito. La mayoría de estas lesiones son menores porque el cráneo protege al cerebro. Algunas lesiones son tan graves que requieren hospitalización. Respecto a los síntomas de estos traumatismos, tenemos que las lesiones en la cabeza pueden provocar sangrado en el tejido cerebral y en la capa que rodea el cerebro. Los síntomas de un traumatismo craneal pueden ocurrir inmediatamente o se pueden desarrollarse con lentitud después de varias horas o días. Incluso si no hay fractura craneal, el cerebro puede golpear al interior del cráneo y presentar hematomas. La cabeza puede verse bien, pero se podrían presentar problemas por el sangrado o el hinchazón dentro del cráneo. También es posible que las lesiones de la médula espinal se den por caídas desde una altura considerable o por la eyección desde un automóvil.
Ya como medidas de primeros auxilios ante este tipo de traumatismos, en primer lugar, tenemos que conseguir una ayuda médica inmediata, si la persona se torna muy somnolienta o se comporta de manera anormal, o lo que se dice no tiene sentido, ¿no? Presenta dolor de cabeza fuerte o rigidez en el cuello, convulsiona, tiene las pupilas, la parte central y oscura del ojo de tamaños diferentes, es incapaz de mover un brazo o una pierna y pierde el conocimiento, incluso brevemente, y vomita más de una vez. Una vez que se identifique todos estos aspectos, se procede a los siguientes pasos. Revisar las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. De ser necesario, iniciar la respiración boca a boca y RCP. Si la respiración y la frecuencia cardíaca son normales, pero la persona está inconsciente, trátela como si hubiera una lesión de columna, ¿no? Se estabiliza la cabeza y el cuello colocando sus manos en ambos lados de la cabeza de la persona. Se debe mantener la cabeza en línea con la columna y evitar el movimiento. Esperar a que llegue la ayuda médica, que se solicita de primera instancia. Detener cualquier sangrado presionando firmemente con un pedazo de tela limpio sobre la herida. Si la lesión es grave, tener cuidado de no mover la cabeza de la persona. Si la sangre empapa la tela, no quitarla. Colocar otro pedazo de tela encima de la primera. Si sospecha que se produjo una fractura craneal, no aplique presión directa en el sitio del sangrado, ni tampoco retire ningún residuo de la herida. Cubrir la herida con un apósito de gas, estéril obviamente. Si la persona está vomitando, gírele la cabeza, el cuello y el cuerpo hacia el lado, una unidad para prevenir el ahogamiento. Esto incluso protege la columna, ya que siempre se debe suponer que está lesionada en el caso de un traumatismo. Los niños con frecuencia vomitan una vez después de un traumatismo craneal, ¿no? Y esto posiblemente no es un problema, pero hay que llamar al médico para recibir una orientación adicional y adecuada. Aplicar compresas de hielo en las áreas inflamadas, envolviendo el hielo en una toalla para no aplicarlo directamente en la piel. Y como recomendaciones, lo que no se debe hacer frente a este tipo de traumatismos, tenemos no lave una herida de la cabeza si es profunda o el sangrado es mucho. No retirar ningún objeto que sobresalga de una herida. No mover a la persona a menos que sea absolutamente necesario. No sacudir a una persona si parece mareada. No retirar el casco de la víctima ni si sospecha que se produjo un traumatismo craneal grave. Y no levantar a un niño que se ha caído y presente cualquier signo de traumatismo craneal. Y por último, no tomar alcohol dentro de las primeras 48 horas siguientes a un traumatismo craneal grave. Eso es todo respecto a mi exposición. Muchas gracias.